Vamos a conversar del discurso que ha dado ayer el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso con Ariana Tanca, politóloga especialista en partidos y elecciones, que está desde Guayaquil. ¿Cómo está, Ariana? Tenemos un problema de conexión con su audio. No sabemos si es acá o es allá, si podemos... Perfecto, perdón, Ahí sí. Muy buenos días. Muchas gracias, profesora. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, todo muy bien por acá. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar conectada con toda Latinoamérica a través de The News. Mientras vamos a mostrar más imágenes de lo que pasó ayer en este discurso que dio Guillermo Lasso. Ha dado dos desde lo que pasó el domingo, ¿no es cierto? El primero aceptando su derrota y el segundo ayer lanzándose con todo contra los jueces. ¿Cómo se puede explicar? Primero, díganos usted si en Ecuador efectivamente existe separación de poderes y estos jueces se encuentran en un poder distinto al del Ejecutivo. Sí, correcto. En Ecuador existen 5 poderes del Estado: el legislativo, ejecutivo, judicial, transparencia y control social y electoral. Y básicamente la denuncia del presidente es que, como ustedes conocen, Ecuador está viviendo un alza de violencia y que nunca antes vista, ¿no? Y mucha denuncia de narcotráfico con vínculos en la justicia, con vínculos en los partidos políticos incluso. Y la denuncia del presidente es básicamente que tiene información sobre estos jueces que han liberado a personas involucradas en sicariatos o ese tipo de crímenes relacionados con el narcotráfico. Por supuesto, esto es algo que le compete únicamente a la justicia investigar y pues sancionar si cabe la sanción. No debería ser, pues, porque el presidente así lo exige. Perfecto. ¿Y hay alguna explicación para usted que se vincule con la derrota del domingo? ¿Hay algo de eso en esta decisión de empezar a exponer jueces? Si nosotros mostramos el video y avanzamos, porque por supuesto ustedes lo pudieron ver en vivo y en directo, pero tenemos horarios distintos en muchas partes de Latinoamérica. Lo que pasó ayer fue tarde, probablemente mucha gente que hoy está temprano viéndonos se perdió este discurso en el que él además empieza a mostrar con cara y nombre a los jueces, lo que también puede significar una persecución social. ¿Usted le encuentra, considera algún vínculo, alguna explicación entre lo sucedido el domingo y la decisión de Lasso de empezar a exponer a los jueces? Realmente este anuncio se viene cocinando hace semanas. Varias ocasiones el presidente ya ha mencionado que existen jueces que están en contra de la justicia, que existen jueces que... Y sobre todo porque pasó algo muy particular hace un par de meses, ¿no? Uno de los más buscados en Ecuador entra al sistema de justicia y salió por las mismas, ¿no? En complicidad con jueces y policías y de la misma institución. Entonces, algo que en la narrativa de Ecuador ya se lo viene mencionando, pero por supuesto que hay una coincidencia tras los resultados del domingo, porque la pregunta más importante del referendo, que para mi criterio eran dos, una la extradición y la otra que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al perder esta pregunta, que era, digamos, el caramelo del referéndum, le hace al presidente continuar en esa narrativa de hay que combatir el narcotráfico. Entonces, esta vez no con la extradición, pero vamos a combatir desde la justicia. Entonces, creo que esta sería la relación, creo que sería la explicación que yo le encuentro a estas dos cadenas. Claro, nosotros conversábamos ayer con otra analista ecuatoriana sobre los resultados en concreto del referéndum y de las preguntas, porque habían preguntas que para una ciudadanía tradicional pudieran ser interesantes, sobre protección del medio ambiente, sobre control social, pero nos decía, sabemos desde la ciencia política hace mucho rato que los referéndums son prácticamente votos de castigo o de rechazo o de aprobación a una gestión. O sea, los presidentes la levantan para poder legitimar ciertas decisiones cuando sienten en alguna condición de popularidad, o por el contrario, se rechazan por completo porque intentan pasar algunas preguntas que son buenas, porque la ciudadanía en general vota en tabla, nos decía ella. O sea, vota todo negativo, lo rechaza todo o la aprueba todo. En este caso, lo rechazó todo, incluyendo aquellas preguntas que usted nos señala que eran importantes. En ese contexto, ¿usted puede decirnos si lo que busca Lasso es culpar a la justicia también de su gestión impopular en estos momentos? Bueno, los resultados del referéndum completamente fue un voto rechazo hacia el gobierno, y esto se evidencia porque solo en pocas provincias ganó el sí, ¿no? Y en las provincias costeras donde más se vive la violencia. Pero en la Sierra Central, que están muy marcadas, digamos, por pobreza, por poco acceso a la salud, poco acceso a la educación, y sobre todo en la Amazonía,
podemos concluir que en definitiva es un voto rechazo. Ahora, esta última cadena definitivamente es, digamos, una acción postelectoral para continuar con la narrativa de la lucha contra el crimen y de esa manera ir generando aceptación en la ciudadanía, de ir generando capital político, porque actualmente uno de los, digamos, de los resultados también de las elecciones subnacionales que se dieron fue el triunfo de una fuerza política que hace 6 años ya se la consideraba, entre comillas, enterrada. Perfecto. Entonces, la composición de los poderes políticos hoy en Ecuador es un panorama muy difícil de gobernabilidad. Entonces, yo creo que responde a intentar crecer ese músculo político para navegar la grave situación de gobernabilidad que estamos en el país. Una grave situación de gobernabilidad, una grave situación de inseguridad, pero es posible que lleguemos a ver una grave situación de vulneración de la democracia como hemos visto en otros países de la región, y se lo menciono porque, no solamente en los países de la región, también en otras partes del mundo, porque se ha empezado a hablar desde la oposición, algunas voces han empezado a levantar la idea de que es un gobierno que tiene que adelantar elecciones. ¿Es eso normal en Ecuador? ¿Forma parte de lo que se puede hacer o no según el sistema político que rige en ese país? Lamentablemente es muy común en Ecuador, sobre todo en los años 80, en los años 90, era muy común que se voten presidentes. De hecho, Rafael Correa, cuando entra en el año 2007, fue el único presidente que logró terminar su mandato desde los años 90. Tenemos el caso de Abdalá Bucaram, que fue declarado incapaz mental y por eso se lo tumbó Lucio Gutiérrez, que se escapó en un helicóptero. En fin, esto es muy común en nuestra historia y a partir de la Constitución del 2008 tenemos este artículo que se llama la muerte cruzada, que básicamente el presidente o la asamblea puede, bajo ciertas causales, proponerlo. En junio del año pasado, fue un paro nacional que duró aproximadamente 3 semanas y en esa situación, que fue muy frágil también para el gobierno, se trató la destitución del presidente en la asamblea, pero no se dio paso. Se invocó esta muerte cruzada, que implicaría la destitución tanto del presidente como de la asamblea. Se anuncian elecciones anticipadas en más o menos un periodo de 6 meses. Durante esos 6 meses, el presidente básicamente tiene poderes, es libre, puede gobernar bajo decreto y ya quedará para la siguiente asamblea, pues, si se continúa con esas normas o no. Entonces, sí, existe en nuestra normativa esta salida democrática de una salida anticipada del mandato, porque en nuestra historia era muy común que esto pase. Ahora, como ya lo invocó la Asamblea ya no puede volver a invocar este recurso porque en la Constitución es muy clara que es por una sola vez. Ajá. Ahora, que el presidente lo pueda proponer. Perfecto. Ahora, nuevamente, esto es bajo causales muy específicas que además tienen que supervisarse por la Corte Constitucional. Actualmente, a mi criterio, no existe. Perfecto. Veremos, y como queda a solicitud del presidente, veremos si esa es la salida para gobernabilidad. Perfecto. A mi criterio, faltan 2 años para volver a tener elecciones. Entonces, no sé si esa es la manera real de acercarnos a la gobernabilidad. Claro, probablemente al contrario, como lo hemos visto en otros países también, esto solamente pueda continuar en una crisis política tras otra sin abordar el problema de fondo. Muchas gracias por su opinión, politóloga Ariana Tanca, experta además en partidos y elecciones, conversando sobre lo que ha anunciado también en la jornada de ayer el presidente Guillermo Lasso en Ecuador tras la derrota sufrida el domingo. Un abrazo, que se encuentre bien. Muchísimas gracias por la invitación.